es importante destacar en estas horas que estos anuncios refieren a aportes extraordinarios en función de la situación extraordinaria que estamos viviendo de emergencia, de inundaciones y también los daños sufridos en la ciudad de Dolores. Quiere decir que son suplementarios de los aportes que el Gobierno Nacional definió para todos los gobiernos departamentales en la Ley de Presupuesto Nacional. Por otro lado, en esta última semana han habido intensas reuniones, muchas reuniones entre el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos departamentales, concretamente con los intendentes de los departamentos más afectados, tanto en sus departamentos como en los diferentes ministerios y particularmente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ese sentido, entonces, el Gobierno evalúa positivamente la reacción, el intercambio y la determinación profunda, seria, de la estimación primaria que se ha hecho para aportar a los departamentos y hacer frente a esta situación de emergencia. Y en ese sentido queremos pedirle al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una información más afinada, más detallada sobre estos dos aspectos, el aporte extraordinario y el aporte que ya se había decidido y que está pendiente de ejecución en los gobiernos departamentales. Bueno, muy bien. En orden de informar correctamente a la población, básicamente a la población de las zonas afectadas, cabe hacer algunas puntualizaciones complementarias a lo que planteaba el prosecretario. Primero, la caminería rural o caminería departamental, así como la caminería urbana, es responsabilidad de los gobiernos departamentales. El Gobierno Nacional, en función del crecimiento económico, en el último periodo de gobierno se involucró, se encontró una solución y estamos muy satisfechos de poder participar y de poder colaborar como Gobierno Nacional conjuntamente con los gobiernos departamentales en, lo hemos dicho varias veces, lo que ha sido la incorporación de la caminería rural departamental al gran acuerdo que se realizó el año pasado para los 5 años conjuntamente con todas las intendencias. Esto brinda, en el marco de eso, lo hemos dicho ya, pero lo recordamos, 230 millones de dólares asignados entre fondos nacionales, fondos departamentales para caminería departamental. Estamos ante una situación de emergencia, por lo tanto, como bien decía el prosecretario, el día jueves y el día viernes tuvimos importantes reuniones con, yo diría que todas las intendencias más afectadas. El día jueves, particularmente, participé de una reunión con el intendente Falero, aquí en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Participé en una reunión con importante presencia de compañeros del gobierno, de Fuerzas Vivas de Dolores, del presidente del Congreso de Intendentes, que participó de la reunión también, conjuntamente con el intendente Agustín Bascú de Soriano, reunión en la que se fue repasando y se puso al día lo que es todo el movimiento social existente en la ciudad de Dolores a favor de la solución de este problema y toda la batería de temas que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Ese mismo día, el director de descentralización viajó a la ciudad de Yung y se reunió con los 3 intendentes del litoral norte, Río Negro, Paysandú y Salto, analizando papel y lápiz en la mano los números de cada uno de ellos. Y el día viernes fui al departamento de Rocha, estuve reunido y evaluando la situación con el intendente de Rocha, y aquí en Montevideo se recibió por parte de la Dirección de Descentralización a los intendentes y las intendencias de Flores, de Florida y de Colonia, donde se estableció un estado de situación
se chequearon los números que ellos traían con los números que nosotros tenemos, y a partir de allí se establece la cifra que se informa el día sábado de 12 millones de dólares de fondos adicionales que el Gobierno Nacional está proporcionando de manera inmediata y para las afectaciones de la emergencia en los próximos días, próximas semanas. Son fondos adicionales, como bien dijo el presidente el otro día, por una cantidad de 360 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 12 millones de dólares. Esto en primer lugar. En segundo lugar, como decíamos anteriormente, y como la Cancillería Rural y Departamental es una política nacional, es una política departamental con el apoyo del Gobierno Nacional, mejor dicho, y en el acuerdo que firmamos el año pasado, existen disponibles para la aplicación de mejoras en todos los caminos rurales y departamentales del país, 950 millones de pesos, que forman parte del acuerdo general. Es decir, que en función del presupuesto ya existente para el año 2016, está esa cifra disponible, 950 millones de pesos, a los cuales se agregan, en función de la emergencia, los 360 millones de pesos anteriores. ¿Para qué es esto? Obviamente para atender directamente las afectaciones urgentes que se necesita atender. Y segundo, para no afectar los planes que las propias intendencias ya venían trayendo en función del presupuesto que tenían. Una última puntualización tiene que ver con que, y lo repito siempre, con que no alcanza con que estén los fondos disponibles. Tiene que haber posibilidades de realizar las obras, y las posibilidades de realizar las obras tienen que ver, entre otras cosas, con realizar relevamientos, tiene que ver con capacidad de ejecución de esas propias intendencias, y en todos esos aspectos, las intendencias todas, sin discriminación de ningún tipo, reciben el mayor apoyo que puedan recibir de nuestra Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A continuación le vamos a pedir al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Enzo Benech, que nos informe sobre la declaración de emergencia agropecuaria que se decidió y qué implica exactamente en cuanto a la ayuda al aparato productivo del departamento de Rocha y de 33 sumamente afectados por esta situación. Bueno, buenos días. Lamentablemente nos tocan estas situaciones. Yo les diría que no hay ningún punto del país que la actividad agropecuaria no tenga problemas. Están todas las cadenas con serias dificultades, pero tenemos la necesidad de tratarlas con tiempos distintos. Por eso es que hemos revisado. La lechería ha tenido mermas importantes en la producción en estos días, ha habido pérdida de animales, pero también tenemos conciencia que se ha podido remitir a las plantas y no ha habido interrupciones. La agricultura de secano, específicamente la soja, el área más importante de la agrícola del país, está con muy baja recolección hasta el momento, con mucha humedad y teniendo la necesidad de secar. Por lo tanto, el de secano le queda el nombre. Tenemos que, cuando se puede, cosechar en cualquier condición y remitir con los riesgos de calidad. El arroz está bajo de agua y específicamente hay una zona que articula también con el sector arrocero, que es la tercera, la quinta, la sexta y la novena seccional de Rocha, y la séptima baja, la segunda, tercera del departamento de 33, que están bajo de agua. Son muchas hectáreas y ahí la que está en riesgo inmediato es la ganadería. Obviamente, si se inunda, los animales no tienen que comer. En este momento declaramos la emergencia para esos lugares. Estamos movilizando toda la institucionalidad para dar respuestas rápidas y tratar de que los animales no se mueran. Pero lo más importante es transmitirle la preocupación del gobierno
de que la cadena productiva siga viva. Sabemos que hay muchas dificultades, necesitamos priorizar. Esta priorización fue una. Hace pocos días, junto con el Ministerio de Transporte, se decretó la posibilidad de utilizar la caminería para cargar los camiones que no tienen dónde cargar porque no hay lugares, y esto es un seguimiento permanente. Esa es la definición del gobierno, cada uno en su trabajo atendiendo de cerca lo más posible las dificultades que tiene la gente. ¿Alguna pregunta? Buenos días, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Concretamente, subsecretario de Ganadería, cuando se decreta la emergencia en producción en estos departamentos, ¿cuáles son los mecanismos que empiezan a correr? Obviamente que tenemos alguna experiencia en esto. Esta zona ya había sido decretada, es un poco más grande ahora. Lo primero que nos permite es tener un acceso rápido a fondos para comprar alimentos. Y es necesario que esos alimentos, con la institucionalidad agropecuaria, y aquí me refiero a todas, yo esta tarde tengo una reunión con las instituciones del ámbito público y privado y con los servicios desde el Ministerio, esa ración, por llamarlo de alguna manera, llegue lo más rápido posible a la gente que no tiene que darle comer a sus animales. Si los animales, cuando se inunda el campo, los llevan a lugares más altos, arriendan campos o los sacan de esos lugares, pero obviamente no tienen comida. Lo que estamos tratando aquí es de hacerles llegar comida de alguna forma lo más rápida posible. Buen día, Alejandra Casablanca de Radio Uruguay. Álvaro García especificaba un poco lo que dijo el presidente el sábado pasado sobre que estos son recursos extras y también de las reuniones que habían mantenido. En relación a la reunión que se mantuvo con Colonia, por ejemplo, ellos manifestaron otro tipo de presupuesto necesario para esta emergencia o es cercano. Lo pregunto por las críticas que hizo el intendente de Colonia. En todas las reuniones, como sucede en todos los órdenes de la vida, las demandas que se traen son superiores a los recursos que existen. Y es, desde nuestro punto de vista como Gobierno Nacional, menester estar permanentemente tratando de afectar los recursos de la manera más eficaz y eficiente posible. El relevamiento realizado por Colonia se analizó el día viernes y se va a seguir analizando de manera permanente, porque las afectaciones que se van dando en estos casos son afectaciones que van cambiando. Por ejemplo, en Rocha, y por eso no se pudo hacer un detalle departamento a departamento de los fondos para la caminería departamental. En Rocha hay 300 kilómetros bajo agua en este momento. Es imposible saber en este momento, primero, hacer cualquier relevamiento, obviamente, y segundo, saber cuánto va a ser la afectación. Por lo tanto, esto va variando. Lo principal acá es, además de la voluntad política del Gobierno Nacional de participar activamente en la caminería rural y departamental, en el presupuesto de los 5 años, que fueron las cifras que yo manifesté para este año, 950 millones de pesos, se agrega el reconocimiento a esta emergencia que surge y el ataque inmediato de situaciones que haya que solucionar en materia de caminería rural y departamental con 360 millones de pesos más. El análisis es permanente porque el diálogo con los intendentes es y será permanente, tanto a nivel colectivo, a nivel de Comisión de Descentralización, como a nivel de Congreso Intendente, como a nivel individual y en el análisis caso a caso. García, o Roballo, no sé muy bien, estaba pensando un poco porque el presidente cuando anunció este dinero, ¿no?, extra presupuestal, que parte va a salir del presupuesto, etcétera, dijo que iba a ser, bueno, esto iba a ser financiado con endeudamiento, con algún préstamo internacional y parte del presupuesto. Quiero saber un poco, bueno, esta situación en la que se encuentra el país, del lentecimiento económico, cómo podría afectar un endeudamiento en este momento al país. Y bueno, un poco digo que nos coloque un poco en situación, ¿verdad? Sí. Ante la situación de emergencia, se disponen, como dijimos, en primer lugar, y hasta por razones prácticas para ser más rápido, de la ejecución de fondos ya existentes, del redireccionamiento de fondos ya existentes, que fue lo primero que el presidente dijo el otro día.
En algunos casos, y quiero ser bien explícito para ser práctico, hay que resolver una situación urgente como es un corte de ruta y ahí lo más práctico es tratar de ver qué contratos hay existentes para poder redireccionar de manera inmediata una cuadrilla, una empresa a que vaya a reparar inmediatamente. También el redireccionamiento de fondos, es decir, bueno, tenemos fondos que fueron previstos en el presupuesto para determinados usos, pero hoy la emergencia requiere aplicarlos aquí. Eso se está haciendo en todo el Estado. En todo el Estado. Es más, cuando se plantea el monto de 100 millones de dólares aproximado que ya se está aplicando y que va a llevar la aplicación desde el Gobierno Central para la afectación en Dolores y el resto del país, bueno, se están planteando cosas que ya la propia Antel está llevando adelante, la propia UTE está llevando adelante, costos que ya han tenido, la propia OCE, el presupuesto que va a necesitar ANEP para realizar un liceo nuevo, que hay que hacerlo a nuevo. Sin embargo, en ese caso, ANEP con fondos propios está restableciendo los mobiliarios. O sea, en cada institución se va decidiendo de la mejor manera y esto implica ser lo más rápido posible, lo más práctico posible y dar la respuesta más rápida y además tratar de cuidar los recursos, la mejor manera de aplicar esos mismos. En el caso de vivienda, aprovecho la pregunta, se manejó que de manera inmediata se aplican 90 millones de pesos, pero dentro del monto total de los 100 millones de dólares que se está pensando que va a terminar costando esta situación, para vivienda hay previsto cerca de 20, ¿verdad? Porque esa es la situación en la cual hay que encarar en la ciudad de Dolores. También mediante diversos mecanismos. A veces es autoconstrucción, todo eso surge del relevamiento prolijo que se ha realizado. A veces es autoconstrucción, a veces es la aplicación de préstamos con subsidios, que son otros programas que tiene, los programas de la propia Agencia Nacional de Vivienda, algunas situaciones que se pueden canalizar a través del banco hipotecario. Todo ese análisis se ha venido haciendo, ese mapa se tiene y ya ha instalado una oficina en Dolores en la cual el Ministerio de Vivienda está informando a cada persona adecuadamente cuál es la mejor salida que se puede realizar, incluyendo la construcción de viviendas nuevas, y todo eso está allí. El financiamiento de esto entonces tiene que ver con lo que se redirecciona del presupuesto actual, son fondos que ya existen. Probablemente más adelante en el año haya que recurrir al mecanismo de refuerzo de rubros, porque obviamente si un ministerio tenía una determinada previsión para el año y extraordinariamente gasta de esa previsión ahora, necesite más adelante. Y lo que no pueda ser solucionado mediante eso, van a ser requeridos fondos adicionales, que también el presupuesto los prevé en otro de los artículos. Y por suerte, en la parte de financiamiento, esto ha sido aclarado muchas veces por el ministro de Economía y Finanzas, el país tiene la calidad de grado inversor, tiene muy buena calificación internacional y tiene la posibilidad de endeudarse. Lo que no quiere decir que nos vayamos a endeudar, ¿verdad? Nos vamos a endeudar solo en la medida que sea necesario y con un criterio también de eficiencia, tomando los préstamos que puedan ser más baratos, los que puedan ser más a largo plazo, en la moneda que convenga. Todo eso lo define la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Concretamente, ¿cuántos son los animales que están en riesgo? Ahí en lo que usted decía, en Rocha 33, ¿cuánto se va a comprar de ración? ¿Cuál es la inversión que se va a hacer? Y con respecto a las intendencias, ¿cómo se va a hacer el control de lo que se va a dar por este tipo de emergencias? Y si puede haber un aumento de rubros en materia de emergencia, pues según pasan los días y sigue lloviendo, ¿no? En el caso de la emergencia de Rocha y 33, yo no le puedo dar las cifras ahora. Obviamente que venimos trabajando y hemos trabajado todo el fin de semana haciendo el relevamiento. Tenemos antecedentes, pero no tengo aquí las cifras. Esta zona no es exactamente la misma, es un poco mayor que la que tuvimos en anteriores situaciones, lo que nos permite tener un acceso más rápido a los fondos y dar respuesta. Esto es un proceso muy dinámico, se vino muy rápida esta situación y seguramente le estamos informando en los próximos días los montos, los criterios, la cantidad de animales que en este momento yo no se la puedo dar porque no la tengo.
Sí, con respecto a los controles que los propios intendentes nos solicitan, por ejemplo, en el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú hizo mucho énfasis e hincapié en ese sentido. Ya existe una institucionalidad fuerte a través de un relacionamiento que ha venido fortaleciéndose en los últimos años entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, especialmente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y diversas herramientas, y también del Sistema Nacional de Emergencias. Como ustedes tomaron nota, seguramente el Consejo de Ministros Extraordinario del día sábado, el presidente de la República determinó que se centralizaran los controles con respecto a toda la ayuda del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Sistema Nacional de Emergencias, que evidentemente funcionan conjuntamente en estos casos. Estamos trabajando y planificando permanentemente, participando de las mismas reuniones, dividiéndonos el trabajo. Pero las herramientas a través de las cuales se realizan los controles son las herramientas de la institucionalidad que ya existe y que son muy fuertes. Y en ese sentido le da muchas garantías al Gobierno Nacional, pero también a los gobiernos departamentales, porque en la mayoría de los casos, y pongo el ejemplo del intendente de Soriano, por la situación extraordinaria de la ciudad de Dolores, nos ha hecho mucho hincapié en ese sentido porque le da tranquilidad a él también. Y eso también tiene que ver con una cuestión de transparencia general del sistema con la ciudadanía, porque todos los uruguayos somos los que estamos aportando estos dineros extraordinarios para atender esta situación. Y seguro que lo hacemos con mucho compromiso y con mucho gusto, pero es imprescindible la transparencia, la rendición de cuentas y que todos los uruguayos tienen que tener la tranquilidad de que los fondos necesarios para reconstruir los departamentos afectados, ese dinero se utiliza a partir de un análisis profundo y a partir de una ejecución eficiente. Raballo, no, quería saber si hay una nueva actualización de desplazados a hoy lunes. La cifra se está actualizando a esta hora. Como saben, hay variaciones, yo diría, hora a hora. Por suerte tenemos un pronóstico quizá positivo, pero eso no nos puede engañar porque todavía hay mucha acumulación de agua. Entonces, puede incluso hasta parar de llover en muchos lugares, pero no quiere decir que descienda el agua. Incluso hasta puede crecer en algunos lugares. Pero la última actualización nos da una cifra un poco por encima de los 11.000 desplazados. La gran mayoría, yo diría que un poco más del 80% son autoevacuados. Ese es un elemento que ustedes habrán visto que referimos permanentemente. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso tiene relación con los sistemas de alerta temprana y con los sistemas de gestión de riesgo, porque la autoevacuación implica una conciencia de la población afectada y un despliegue adecuado de los organismos de rango departamental y nacional para que las personas no tengan que ser asistidas en el momento de la evacuación, sino que salgan antes y por lo tanto minimizar los riesgos. Se sale, como se dice en la jerga de esta tarea, a pie seco. Eso es muy importante desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Entonces, esa cifra que siempre referimos o la diferenciación entre dentro de los desplazados, entre evacuados y autoevacuados, es muy importante porque nos da una medición del rango de eficiencia de la prevención.